La lluvia caía con una intensidad casi violenta aquella noche, como si el cielo hubiera decidido desahogarse después de contenerse demasiado tiempo. Las calles estaban casi vacías, iluminadas apenas por faroles que parpadeaban intermitentes, y el sonido constante del agua golpeando el asfalto creaba una especie de música triste que acompañaba cada paso que daba. Yo caminaba sin rumbo fijo. No era solo que me hubiera quedado sin batería en el teléfono o que ningún taxi quisiera detenerse bajo esa tormenta. Era algo más profundo. Había salido de aquel restaurante con una sensación amarga, con palabras que no debí decir y otras que jamás me atreví a pronunciar. Mi vida, que siempre había tratado de mantener bajo control, se me escapaba entre los dedos. Fue entonces cuando la vi. Estaba bajo el pequeño techo de la entrada de un edificio antiguo, sosteniendo un paraguas negro que no lograba cubrirla del todo. La lluvia resbalaba por los bordes, mojando sus hombros y parte de su cabello. Aún así, había en ella una calma extraña, casi desconcertante, como si estuviera acostumbrada a las tormentas, no solo las del clima. Me acerqué sin pensarlo demasiado. «Puedes quedarte aquí si quieres», dijo, sin mirarme directamente. Su voz era suave, pero firme. No había duda ni inseguridad. «Gracias», respondí, tratando de recuperar el aliento. «Hoy no es mi mejor día». Ella soltó una pequeña risa, apenas audible. A nadie le gusta la lluvia cuando no tiene a dónde ir. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. No era solo una observación, parecía una verdad que ella había aprendido a la fuerza. Nos quedamos en silencio durante unos minutos. La lluvia no disminuía, y el frío empezaba a meterse bajo la ropa mojada. A pesar de eso, había algo curioso en ese silencio. No era incómodo. Era como si ambos estuviéramos evaluando al otro, tratando de entender qué hacía un desconocido ahí, compartiendo ese pequeño refugio. ¿Vives aquí?, pregunté finalmente, señalando el edificio. Ella asintió. En el tercer piso. Luego hizo una pausa. Fue breve, pero suficiente para notar que estaba considerando algo. Mi cuarto tiene solo una cama. La frase cayó entre nosotros como una piedra en agua tranquila. No había insinuación en su tono, ni vergüenza, ni juego. Solo honestidad. La miré, sorprendido. Cualquier otra persona habría sonado diferente. Pero ella no. Sonreí, más por instinto que por seguridad. Perfecto, entonces me quedo contigo. Por primera vez, levantó la mirada y la fijó en mí. Sus ojos eran oscuros, intensos, como si escondieran historias que no estaba dispuesta a contar fácilmente. Y en ese momento supe que aquello no era simplemente aceptar un lugar donde pasar la noche. Era una decisión. Subimos las escaleras en silencio. El edificio olía a humedad y a madera vieja. Cada paso resonaba suavemente, acompañado por el eco lejano de la lluvia. Sentía el cansancio en el cuerpo, pero mi mente estaba completamente despierta. Cuando abrió la puerta, una luz cálida nos envolvió. El apartamento era pequeño, casi mínimo. Una cama individual contra la pared, una mesa con 2 sillas, una pequeña cocina en la esquina y una ventana por la que la lluvia golpeaba con insistencia. No había lujo, pero sí orden. Todo estaba en su lugar, como si cada objeto tuviera una razón de existir. «Puedes secarte», dijo, entregándome una toalla. La tomé, pero no me moví de inmediato. Algo en ese lugar me hacía sentir extraño. No incómodo, sino consciente. «¿Por qué ayudas a un extraño?», pregunté. Ella se quedó quieta por un segundo. «Porque una vez nadie me ayudó a mí». No añadió nada más. Y no hacía falta. Me sequé en silencio y me quité la chaqueta mojada. Ella se movía con naturalidad por el espacio, como si mi presencia no alterara su rutina, pero cada tanto lanzaba miradas rápidas, casi imperceptibles. «Puedes usar la cama», dijo. «¿Y tú?». «Ya veré». Negué con la cabeza.
No. Compartimos. Hubo una pausa. Luego asintió. La noche avanzó lenta. Nos sentamos en el borde de la cama, hablando poco, pero lo suficiente. Fragmentos de historias, respuestas incompletas, preguntas que quedaban flotando en el aire. Su nombre no apareció. Tampoco el mío. Era como si ambos quisiéramos retrasar ese momento en el que todo se vuelve más real. ¿Siempre confías así en la gente? Le pregunté. No, respondió. Solo cuando siento que no tengo otra opción. Eso no suena como confianza. No lo es. Sus palabras eran directas, sin adornos. Nos acostamos sin decir nada más. La cercanía era inevitable, pero no incómoda. Podía sentir su respiración, el leve movimiento de su cuerpo al acomodarse. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como si quisiera acompañarnos hasta el amanecer. Y en medio de esa noche, entendí algo. No se trataba de la cama. Se trataba de dos personas que, por distintas razones, habían dejado de pertenecer a algún lugar y habían encontrado, por accidente, un pequeño espacio compartido. Por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos sin sentir el peso del mundo encima. Y eso, en sí mismo, ya era extraño. Parte 2. La luz de la mañana entró lentamente por la ventana, dibujando líneas suaves sobre las paredes del pequeño cuarto. El sonido de la lluvia había desaparecido, dejando en su lugar un silencio casi absoluto, como si la ciudad aún no estuviera lista para despertar. Abrí los ojos despacio. Por un momento no supe dónde estaba. Luego lo recordé. Giré la cabeza. Ella seguía ahí. Dormía de lado, con el rostro parcialmente oculto por su cabello. Había algo en su expresión que me llamó la atención. No era paz, pero tampoco inquietud. Era algo intermedio, como si incluso en el descanso estuviera acostumbrada a no bajar completamente la guardia. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. No quería irme así, sin más. Pero tampoco sabía qué decir. No te vayas sin despedirte. Su voz me detuvo antes de dar el primer paso. Me giré lentamente. Estaba despierta, observándome. No iba a hacerlo, mentí. Se incorporó, apoyándose contra la pared. Todos dicen lo mismo. Había una ligera dureza en su tono, pero no era enojo. Era experiencia. No soy todos, respondí. Ella inclinó la cabeza, como evaluando esa frase. Eso también lo dicen todos. No pude evitar sonreír. Me acerqué un poco. Entonces tendré que demostrarlo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Más cargado. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Durante unos segundos pensé que no respondería. Clara, dijo finalmente. El nombre encajaba. Daniel. Ella asintió. Lo sé. Lo dijiste mientras dormías. Eso me sorprendió. ¿Qué más dije? Lo suficiente para saber que huyes de algo. Sentí un peso en el pecho. ¿Y tú no? Clara miró hacia la ventana. Yo no huyo, yo me escondo. Esa diferencia era más grande de lo que parecía. Me senté a su lado. ¿Por qué? Tardó en responder. Porque cuando dejas de esconderte, alguien siempre termina yéndose. No había dramatismo en sus palabras. Solo certeza. ¿Y eso te pasó? Más de una vez. La forma en que lo dijo dejó claro que no era una historia reciente, pero tampoco superada. No tienes que estar sola, dije. Ella me miró directamente. Eso es lo que todos dicen antes de irse. No tenía una respuesta inmediata. Porque sabía que, en parte, tenía razón. Mi vida seguía ahí afuera. Mis problemas, mis decisiones, mis errores. Nada había cambiado realmente, excepto lo que sentía en ese momento. Y eso era lo que más me desconcertaba.
Entonces no lo diré, respondí finalmente. Lo haré. Clara no apartó la mirada. ¿Quedarte? Asentí. Intentarlo. Hubo una pausa larga. Intentar no es lo mismo que quedarse, dijo. Pero es el primer paso. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue decisivo. Ella bajó la mirada por un momento, como si estuviera luchando consigo misma. Luego suspiró. No prometas cosas que no sabes si puedes cumplir. No prometo nada, respondí. Solo estoy aquí. Clara volvió a mirarme. Y esta vez, algo en su expresión cambió. No era confianza completa. Pero tampoco era desconfianza. Era posibilidad. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Se escuchaban los primeros autos, voces lejanas, el ritmo de la vida retomando su curso. Pero dentro de ese pequeño cuarto, el tiempo parecía moverse de otra forma. Puedes quedarte, dijo finalmente. Sonreí levemente. Eso ya lo decidimos anoche. Ella también sonrió, apenas. No. Anoche decidimos no estar solos. Hoy estamos decidiendo qué hacer con eso. Y tenía razón. Porque lo difícil no es compartir una noche. Es decidir quedarse cuando llega el día. Me acomodé a su lado, apoyando la espalda contra la pared. Entonces, veamos qué pasa. Clara no respondió. Pero no se movió. Y a veces, eso es suficiente. Porque hay encuentros que no necesitan promesas. Solo necesitan que nadie salga corriendo demasiado pronto.